Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Este martes, San Mateo nos ofrece un pasaje bastante conocido, el cual deberíamos de meditar con más frecuencia. Comienza el pasaje narrando cómo Jesús comienza, ahora sí, a despedir a aquella muchedumbre que fue testigo del gran milagro de la multiplicación de los panes y peces. Y ordena a sus discípulos que se embarquen y vayan a la otra orilla mientras él sube al monte para orar. ¿Por qué envió Jesús a sus discípulos a la otra orilla mientras él iba a un lugar apartado a orar? Recordemos que aquellas personas, al ver el milagro de la multiplicación, quisieron llevarse a Jesús para coronarle como rey. Jesús estaba siendo tentado a desviar el curso de la historia de la salvación. Lo estaban tentando a olvidar la esencia de su misión. Jesús, que conocía muy bien a sus discípulos, tuvo miedo por ellos. Él sabía que en sus imperfectos corazones había orgullo y ansias humanas de poder, de prestigio, y supo que quizás ellos mismos se unirían inoportunamente a aquella muchedumbre que quería coronarle como el rey político. Qué hermosa enseñanza nos da el Señor Jesús. Cuando la tentación del orgullo, la soberbia, el egoísmo y el poder acechan su corazón, ¿qué hace Él? Se retira a orar y se aleja de aquellos que lo pueden hacer caer. Tenemos tanto que aprender del Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo contrario? Nos gustan los halagos, los elogios, los reconocimientos, los aplausos. Anhelamos que nos tomen en cuenta, pero para ocupar los puestos más importantes.
Amamos los triunfos pasajeros y terrenales. Nos seduce el ansia de poder y sin darnos cuenta, olvidamos la esencia de nuestro ser cristianos. Ahí comienza a naufragar la fe. Cuando quitamos la mirada de Jesús y comenzamos a distraernos y nos vamos dejando seducir por las tentaciones de este mundo, nos comenzamos a hundir. Aprendamos de Jesús. Cada vez que la tentación del poder, el tener, el orgullo, la soberbia y el egoísmo toquen a la puerta del corazón, en lugar de abrir las puertas y dejarnos endulzar el oído con las lisonjas y los halagos, mejor retirémonos a orar. Pongamos distancia. Me imagino a Jesús allí en el monte, en medio de los árboles, orando a Dios su Padre, dándole las gracias por el milagro de la multiplicación de los panes y peces, diciéndole: Padre, no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Si leemos los evangelios, descubriremos muchos pasajes donde se nos dice que Jesús se retiraba a orar. Si Jesús se retira a orar, es para enseñarnos a nosotros a buscar esos momentos a solas con Dios. Así es como se fortalece el alma, orando, hablando con Dios. No nos debe dar miedo estar a solas con Dios. No nos debe dar miedo orar. Y esta debe de ser nuestra oración ante la tentación. Padre, no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Los discípulos, por su parte, obedecen a Jesús, se retiran y están solos en la barca en medio del lago. Esta vez no los acompaña Jesús. Su barca iba ya muy lejos de tierra cuando una terrible tormenta arreció sobre ellos. San Mateo añade que era de madrugada y que el viento era contrario. Vientos contrarios. La barca de Jesús, que es la iglesia, a menudo navegará contra los vientos y las corrientes de este mundo. Si quieres ser discípulo auténtico de Jesús, prepárate, porque muchas veces te tocará ir contra corriente y marea. Las corrientes de este mundo llevan la contraria a Dios, y quien esté de parte de Dios a menudo irá contra corriente. Imaginémonos la escena. Los discípulos, a pesar de ser expertos pescadores, comienzan a llenarse de miedo ante semejante tormenta. Y el miedo se convierte en terror cuando miran una figura humana caminando sobre las aguas. Imaginémonos el susto que se llevaron. Ellos se espantaron y, dice San Mateo, daban gritos de terror. Entonces escuchan esa voz conocida que les dice: tranquilícense y no teman, soy yo. Simón Pedro lo desafía: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Ven, le respondió Jesús. Y el temperamental discípulo saltó de la barca y caminó dando algunos pasos sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse. Entonces exclamó desde lo más profundo: ¡Sálvame, Señor! Este pasaje encierra un mensaje muy hermoso. Simón Pedro era un experimentado pescador. Es fácil entonces suponer que sabía nadar perfectamente. Jesús, por su parte, tal vez no sabía nadar, pues su casa no estaba cerca del mar o de un lago. Sin embargo, Pedro le dice a Jesús:
Sálvame, Señor. Jesús lo toma fuerte de la mano y lo saca del agua. Lo sostuvo y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hermanos y hermanas, hagamos de la caminata de Pedro sobre el mar una invitación a arriesgarnos en fe. Recordemos que bíblicamente el mar representa el mal. Caminemos sobre el mal. El mal hoy se levanta en contra de la iglesia, la vida y la familia. No tengamos miedo de caminar sobre el mal. Solamente mirando fijamente a Jesús y tomándonos fuerte de su mano, lograremos salir de esta tormenta que será pasajera. Como pasajero es todo lo que hace el mal. Jesús puede caminar sobre las aguas porque Él es Dios, que viene a poner orden en medio del desorden de este mundo. Y Jesús, el Hijo de Dios, supera el mal de tal modo que hasta camina sobre él. El tomar el riesgo de caminar sobre el mar es la máxima expresión de fe. Pedro es el prototipo, el modelo del seguidor auténtico de Jesús. Pedro se atreve a querer ser como Jesús, a superar el mal como Él lo hace, a caminar sobre las aguas. Pero solo será capaz si Jesús se lo manda. ¿Cuál es esa tormenta que azota hoy tu corazón? ¿Cuál es el mal sobre el cual quisieras caminar con toda autoridad y el poder que nos da el Señor Jesús? Miedo, baja autoestima, complejos, culpa. Quizás es la tormenta que arrecia sobre tu familia, el vicio, la adicción, la soberbia, el rencor, la amargura, la decepción, la tristeza, la soledad. Pregúntate, ¿qué hace que desvíe yo mi atención del Señor Jesús? ¿Qué es lo que hace que me comience a hundir justo cuando más fe creo tener? Así como Pedro creyó que Jesús podía salvarlo aquella madrugada de tormenta, nosotros vamos a hacer lo mismo para que Jesús nos salve hoy de eso que es nuestra tormenta. Vamos a orar con fe creyendo firmemente en el Señor. Creo en ti, Señor Jesús. Yo renuncio a salvarme por mí mismo. Prefiero que tú me salves. Anhelo experimentar el poder de tu amor. Así como Pedro sabía nadar, pero no confío en sus capacidades para salvarse, yo no confío en mis muchos o pocos méritos, ni en mis muchas o pocas obras buenas. Prefiero que tú me salves. Ven, Señor Jesús, y sálvame. Confieso que yo no me puedo salvar por mis propias fuerzas. Te necesito, Señor. Por eso me entrego sin límites ni condiciones para ser salvado por ti. Sálvame. Sé mi Salvador, Señor. Te extiendo las manos, como Pedro en el mar de Galilea, para que me salves. Porque yo he decidido no salvarme por mí mismo, sino que tú seas mi único y gran Salvador. En adelante yo camino sobre el mal, tomado fuertemente de tu mano poderosa, mi Señor. Solo tú, Señor, nos puedes ayudar a superar el mal que acecha nuestras vidas,
nuestras familias, nuestra iglesia y esta sociedad. Camino ahora en fe sobre la tentación, el vicio o el pecado. Hazme capaz de tener los altos ideales que tenía Pedro. Fijo mi mirada en tu mirada y camino confiado sobre las aguas de este mundo y de esta vida. Si algo fallara y comenzara a hundirme de nuevo, me volveré a ti y clamaré gritando: Señor, sálvame. Sabemos que tu mano poderosa estará siempre dispuesta a salvarnos. Sostén nuestras vidas y nuestras familias. Gracias, Señor Jesús, porque nos salvas y nos capacitas para vencer todo mal. Gracias, Padre bueno y misericordioso, porque tanto amaste al mundo, que nos enviaste a Jesús el Señor, nuestro único Salvador. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.